En la región de Hanga-ho-onu vivía una madre con su hijo único, un pequeño muy curioso llamado Urea Toro. Aunque eran reconocidos en el territorio tribal, vivían algo alejados hacia el interior del grupo de casas principal de la aldea, participando poco de la vida en comunidad que rodeaba al centro ceremonial de Ahu Heki'i. La mujer se desvivía por su hijo, de quien tenía grandes esperanzas, y se dedicaba con ahínco a su cuidado, buscando y seleccionando los mejores alimentos, tanto de la tierra como del mar, para llevarle a casa y cocinarle. Aproximándose ya a la pubertad, el agradecido Urea Toro quiso alivianar la pesada carga de su madre y tomar responsabilidades en la labor agrícola y de recolección en los terrenos del interior. Pero al regresar un día a casa, se percató de que su madre no estaba. La esperó durante horas y días, y la mujer no regresó, jamás. Humo Abe, un hombre de Orohige, de la región del Dano Raraku, de tendencias muy psicopáticas, podríamos decir, llega o va pasando por esta región y logra espiar a la mujer que se encontraba ahí sola, atendiendo su terreno alrededor de su jarepaenga, tal vez refaccionando un poco el techo, la techumbre de esta construcción. Así que se acerca donde está ella y bueno, se le insinúa, por supuesto ella lo rechaza, pero este hombre va ya con las peores intenciones que ya se hacían muy claras a atacar a esta mujer. Esta mujer le dice que no lo mate, porque si lo va a matar, que algo terrible le va a suceder a él. Y le lanza una profecía de que si ella muere en sus manos, el hijo de ella, que se llama Urea Toro, su hijo, la va a vengar y le va a morder su dedo pulgar, se lo va a arrancar y lo va a matar. Esa es la profecía que le da ella a este hombre. Este hombre ignora en ese momento la profecía, ya estaba con el instinto, ya estaba enfebrecido, ya tenía todo el calor en su cabeza, ya no había forma de que él diera pie atrás, ni siquiera con una amenaza de ese tipo. Por ende, él va y mata a esta mujer, la mata, la asesina, y se lleva el cadáver, se lo lleva en los hombros para hacer algún festín caníbal y devorarlo con sus contactos, con sus conocidos. Pero ya se enteró de otro elemento. Hay un niño, hay un hijo ya de ella. La mujer era relativamente joven, por ende sabe que el hijo no puede ser adulto todavía. Así que ya teniendo eso también en consideración, la situación se complica bastante. Muere la mujer y ahora este psicópata sabe que hay un niño que quedó huérfano recientemente y que vive en esta región, alejado del resto de Hanga-ho-onu. El asesino Humo Abe había tomado la amenaza de su víctima seriamente. Al día siguiente regresa a Hanga-ho-onu, a la casa donde había cometido su primer crimen. El niño Urea Toro, que había esperado larga y pacientemente la llegada de su madre la noche anterior, estaba dormido profundamente en su moenga. Humo Abe lo toma, le cubre la cabeza, lo amarra de pies y manos y se lo lleva sobre los hombros, más hacia el interior de la isla. Los ruegos y la lucha de Urea Toro fueron en vano. En un lugar solitario, el malhechor decide dejar al niño, que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, dentro de un manabay dedicado al cultivo de mahute. Habiendo recuperado su apetito caníbal, el homicida se dirige a buscar leña, acaso con la idea de volver a ofrecer un banquete antropófago a sus matatoa de la región de Hotuiti. Humo Abe deja un primer cargamento de leña junto al niño maniatado y va en busca de un segundo cargamento. Atrapado y pronto a convertirse en alimento de caníbales, Urea Toro llama desesperado a su madre.
Cuando Ureatoro está desesperado llamando a su madre, ocurre un fenómeno paranormal. Aparece una mosca al interior del Manabí donde se encontraba él, y esta mosca empieza a recorrerlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, luego se concentra en el sector donde estaban sus amarras, y la presencia de esta mosca era muy extraña. O sea, no es que las moscas fueran un fenómeno raro en Rapa Nui, pero era la insistencia de recorrer cada parte de su cuerpo y luego concentrarse en las zonas donde estaba amarrado, tanto en los pies como en las manos. Y de pronto Ureatoro se da cuenta de que ha sido liberado de las amarras, ¿sí? Algo pasó con esta mosca que de pronto, ¡pum!, él se soltó inmediatamente de las amarras, tanto de los pies como de las manos. Entonces sale inmediatamente de este Manabí y sale disparado a toda velocidad de regreso hacia Hanga-ho-onu. Este hombre, Humuabe, estaba trayendo leña, había ido a buscar un cargamento, por supuesto un segundo cargamento de leña para cocinarlo. Ya tenía el primer cargamento aquí, había ido por el segundo. Entonces cuando vuelve Humuabe a ver a su víctima ya listo para llevársela y empezar la cocción o despostarla, triturarla, vaya uno a saber qué, se da cuenta y queda atónito al percatarse de que este hombre, o sea, este muchacho, este joven, este niño, ya no estaba. Entonces se empieza a preguntar cómo es posible algo así, si él lo había amarrado muy bien. Estaba oculto en un Manabí que estaba cubierto de plantas de majute, es decir, estaba tapado, no se podía ver debajo de estas plantas de majute. Había estado también con un bozal, no podía tampoco hablar, no podía gritar. Entonces, ¿cómo fue posible que este joven escapara de ahí? Entonces simplemente no se lo explica. Pero ya sabe que hay peligro. Alguien ya lo vio, reconoce tal vez su rostro, y hay un testigo, alguien que puede ir y relatarle a la gente lo que acaba de ocurrir. Así que esto simplemente va tensionando la situación cada vez más. Un hombre de Hanga-ho-onu llamado Humu Kena era un experto fabricante de embarcaciones de pesca, tal vez el más grande de Rapa Nui en aquella época. Su renombre lo había llevado a construir algunos de los últimos Waka Poe Poe que zarparon de las costas de la isla hacia Motu Motiro Hiva. Un día, Humu Kena encuentra al exhausto niño Ureatoro, quien venía huyendo del peligro. Tras recuperar el aliento, este le narra la desaparición de su madre y las tribulaciones que pasó durante su secuestro. El constructor de botes decide adoptarlo y el muchacho comienza a acompañarlo en sus labores, trabajando muy bien como su ayudante. Así fue como un año después le llega a Humu Kena una comisión para construir una gran canoa de doble casco en Hanga-Pico, labor que tomará varios meses. Mientras tanto, Humuabe no cesaba en su intento de búsqueda del menor, contratando a algunos matatoa mercenarios para que lo encontraran por él y lo llevaran ante su presencia para matarlo. Humu Kena y Ureatoro entonces se dirigen hacia Hanga-Pico, donde comienzan la labor de construir canoas, donde empiezan a trabajar de constructores de embarcaciones para la gente de esa región. Como eran muy hábiles, la gente estaba feliz, estaba fascinada de que ellos estuvieran allá en ese lugar y se integraron rápidamente a esa comunidad. De todas maneras, entendiendo que había un peligro para Ureatoro, Humu Kena decide que la mejor opción era quedarse allá y no regresar al sector desde donde eran originarios, en Hanga-ho-onu. Así que por esa razón ellos permanecen en ese lugar. Aún así el peligro los persigue, los va siguiendo todo el tiempo. Esta sombra oscura de Humuabe y los mercenarios que él había enviado a encontrarlo rápidamente se enteran de que él vive en ese lugar, de que Ureatoro, el blanco, el objetivo, estaba viviendo allá en la costa oeste y que había que ir a capturarlo, como había dicho, como había ordenado, y por lo que estaba pagando también Humuabe. Así que van a ese lugar e intentan múltiples veces, muchísimas veces intentan capturarlo, intentan encontrarlo
intentan secuestrarlo e intentan matarlo. Sin embargo, por alguna razón, ninguna de estas circunstancias se llega a producir. Ocurren salvadas realmente milagrosas, realmente inexplicables, en las cuales Urea Toro simplemente desaparece frente a los ojos de sus perseguidores. Justo en el momento cuando lo van a capturar, lo oculta una sombra y Urea Toro ya no se ve más. También ocurren desgracias a algunos de los que van a capturarlo, se caen al suelo, se tropiezan, se golpean la cabeza, pierden la conciencia. Hay una serie de eventos que ocurren. En los inicios, su padre, Humukena, intenta proteger a Urea Toro, lo sobreprotege, siempre lo oculta. Cada vez que salen las embarcaciones lo deja escondido bajo estos montones de miritoni, que son estas algas que se encuentran en el mar, son los sargazos en español. Estos miritoni están por todas partes y debajo de estos montones de miritoni lo ocultaba y no podía salir de ahí hasta que él regresara de las salidas a pescar. Sin embargo, bueno, hay momentos en los que queda desprotegido y en esos momentos se complica siempre la situación para Urea Toro. Aún así, es salvado providencialmente. Nadie se lo explica en un inicio, pero después de un tiempo todos se dan cuenta de que es la voluntad inquebrantable de la madre fallecida, la madre difunta de Urea Toro, la cual sigue manifestándose muchísimo tiempo después de su muerte, sigue estando presente, sigue protegiendo a Urea Toro, tal como ocurrió con el incidente de la mosca anteriormente. Él sigue estando bendecido por su madre y por ende Humukena deja de preocuparse tanto y ya permite que Urea Toro tenga un desarrollo normal como un adolescente en los años venideros. El joven Urea Toro ya había crecido bastante. Alto y bien constituido, su presencia siempre se hacía notar donde quiera que fuese. Se había vuelto un ejemplo para muchos niños en Hanapico y era admirado por la mayoría de la población. El peligro sobre su vida parecía ya haber terminado por completo y vivía ya sin ningún temor. Mientras tanto, Humuabe había envejecido considerablemente. Se había vuelto un anciano marchito, achacoso y paranoico, que vivía bajo la constante amenaza de caer ajusticiado bajo la maldición de la mujer que él había asesinado hace tanto tiempo. Queriendo todavía conservar su miserable vida por algún tiempo más, optó por ocultarse en una cueva en la costa cerca de Hanatetenga. No importaba lo que pasara en el exterior, el anciano jamás salía de la cueva. Alguna gente de la región, ignorando la causa de su caída en desgracia hacia la locura y viendo con lástima en lo que se había transformado, le llevaba alimentos a su cueva, extendiendo tal vez en forma absurda su existencia. La gente que venía aquí a la costa de Hanatetenga, donde se encuentra esta cueva aquí abajo, se acercaba y le causaba lástima a este anciano, entonces le decían que saliera de una vez, que qué diablos hacía allá, que hasta cuándo iba a seguir con todo esto. Pero el anciano, en su delirio absurdo, decía que no, porque estaba esperando que llegara Urea Toro, que estaba esperando la llegada de Urea Toro. Entonces la gente no entiende, no conoce la historia. El anciano nunca relató la historia tal cual como era, pero escuchan que el anciano al parecer está buscando a este Urea Toro, espera que llegue este muchacho Urea Toro. Así que alguna gente que había oído ese nombre lo asocia con la región de Hanapico, allá al otro lado de la isla, en el lado oeste. Entonces se dirigen hacia Hanapico en una delegación y allá en Hanapico se encuentran con Urea Toro y le cuentan la historia de un anciano que lo está esperando y que bueno, tiene un comportamiento muy extraño y que está viviendo dentro de una cueva, pero que insiste en repetir ese nombre una y otra vez, el nombre Urea Toro. Entonces, que si él, que es Urea Toro, evidentemente el único que tiene ese nombre acá en la isla, si podía ir él a tratar de hacerlo entrar en razón. Y bueno, como Urea Toro era un joven de muy buena voluntad,
finalmente decide ir a acompañar a esta gente, acompañar a este grupo de regreso a Jangatetenga, y viene finalmente acá para encontrarse con el anciano que está en esta cueva, sin saber que ese anciano es su captor y sin saber que ese anciano es en realidad el asesino de su madre. Urea Toro llega a Jangatetenga y su nombre es anunciado a la entrada de la cueva, pensando todos que el anciano dentro saldría feliz a recibir a quien, creían los demás, solicitaba que se presentara. Pero en lugar de esto, del interior, sale un viejo desgreñado, pálido y con la razón completamente ida, con ojos desorbitados y delirando cosas incomprensibles. Se dirige con toda la velocidad que le permitían sus vetustas articulaciones hacia un sorprendido Urea Toro. Así toma del cuello al joven e intenta ahorcarlo para deshacerse de su némesis. Sin embargo, Urea Toro, enardecido por el ataque de tan desagradable personaje, se defiende tomando su mano y mordiéndole el dedo pulgar, arrancándoselo. El anciano homicida lanza un grito agónico y un chorro de sangre oscura mana profusamente de su dedo amputado. El viejo cae y muere en el mismo lugar pocos minutos después. Así se cumplió la profecía de la madre de Urea Toro, Ahumukena.